Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, tu dosis diaria de drama turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de fanáticos, un escándalo de proporciones épicas que involucra a dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, sé que muchos de ustedes son grandes admiradores de Senkalkam, y estaban completamente enamorados de la relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem. Pero prepárense porque lo que vamos a discutir hoy es mucho más explosivo que cualquier cosa que hayan visto en la serie. Estamos hablando de rumores, de acusaciones, de indirectas y en general, de un culebrón que supera cualquier ficción. Antes de que nos sumerjamos en el drama, quiero pedirles un favor rápido. Si son nuevos por aquí y les encanta todo lo relacionado con las series turcas, desde los romances más apasionados hasta los villanos más maquiavélicos, asegúrense de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo las últimas noticias, análisis y teorías sobre el mundo de las telenovelas turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al chisme. Todo comenzó hace unas semanas, cuando un rumor empezó a circular en las redes sociales. Una fuente cercana a Hande Erçel afirmaba que la actriz había sido infiel a Kerem Bürsin durante su relación. Obviamente al principio, nadie le dio mucha importancia. Los rumores son pan de cada día en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de celebridades de este calibre. Pero poco a poco la cosa fue escalando. Empezaron a aparecer pruebas y el rumor se convertía en una bola de nieve imparable. Pero lo que realmente encendió la mecha fue una publicación en Instagram de Kerem Bürsin. No mencionaba directamente a Hande ni la supuesta infidelidad, pero el mensaje era tan ambiguo y al mismo tiempo, tan contundente, que todos lo interpretaron como una respuesta a las acusaciones. Kerem escribió algo así como: la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. A veces duele, pero es necesaria para seguir adelante. La publicación se llenó de comentarios de fans divididos. Algunos apoyaban a Kerem, otros lo criticaban por no ser más directo y otros defendían a Hande, diciendo que todo era una invención. Y aquí es donde entra en juego otra serie turca que, aunque no está directamente relacionada con el escándalo, sí tiene mucho que decir sobre las relaciones, los secretos y las traiciones, Sadakatsizh. Esta serie, un drama psicológico, cuenta la historia de Asia, una doctora cuya vida perfecta se derrumba cuando descubre que su esposo, Volkan, la ha estado engañando durante años con una mujer mucho más joven. Sadakatsizh es una serie turca de Canal D protagonizada por Cansu Dere, Canecin Doruk y Melis Sezen. La serie explora temas como la infidelidad, la venganza, el perdón y la resiliencia. La trama gira en torno a la doctora Asia Yılmaz, una exitosa médico que descubre que su esposo Volkan tiene una amante. A partir de ese momento, Asia decide vengarse de él y de todos los que la traicionaron. Sin embargo, la serie va mucho más allá de la simple venganza, explorando las profundidades de la psique humana y las consecuencias devastadoras de la infidelidad en una familia. La serie es relevante en este contexto porque la reacción de los fans al supuesto engaño de Hande se asemeja mucho a la forma en que el público se involucró con la historia de Asia en Sadakatsizh. Todos se sintieron identificados con el dolor de la traición, la indignación ante la injusticia y la necesidad de ver al culpable castigado. De hecho, muchos comentarios en redes sociales comparaban a Hande con Volkan y a Kerem con Asia, buscando paralelismos entre la ficción y la realidad. ¿Será que la vida imita al arte, o es al revés? En el mundo del espectáculo, a veces es difícil distinguir una cosa de la otra. Pero volviendo a Sadakatsizh, lo interesante es que la serie no se queda en la superficie del drama. Profundiza en las razones que llevaron a Volkan a ser infiel. ¿Fue solo deseo carnal? ¿Fue una crisis de mediana edad? ¿O había algo más profundo, alguna carencia en su relación con Asia? La serie nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones y la importancia de la comunicación y la honestidad. ¿Será que Kerem y Hande no supieron comunicarse? O quizás uno de los dos no fue del todo honesto. Lo interesante de Sadakatsizh es que no presenta a los personajes como completamente buenos o malos. Volkan, aunque es el villano por ser infiel, también tiene sus propias motivaciones y justificaciones. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas y cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias inesperadas. Quizás en el caso de Kerem y Hande también haya más matices de los que vemos a simple vista. ¿Será que Hande tenía sus propios motivos para buscar consuelo en otro lado?
¿O quizás todo es un malentendido? Otro aspecto importante a considerar es la presión que sufren las celebridades, especialmente en Turquía, donde la vida personal de los actores está constantemente bajo el escrutinio público. Series como Menajerim y Ara muestran, de manera exagerada pero no del todo irreal, el lado oscuro de la fama, la constante vigilancia de los medios y la necesidad de mantener una imagen perfecta para el público. Menajerim y Ara es una serie de Star TV que sigue la vida de 4 agentes de talentos que trabajan en una prestigiosa agencia de representación de actores. La serie, protagonizada por Barfalay, Canan Erbuder, Fatih Arman y Asen Erolu, muestra el día a día de estos agentes, sus desafíos y sus relaciones con las estrellas que representan. Cada episodio cuenta con la participación de actores y actrices turcas reales que se interpretan a sí mismos, añadiendo un toque de realismo y humor a la serie. Menajerim y Ara es relevante para nuestro tema porque muestra la presión que enfrentan los actores para mantener una imagen pública impecable. Los agentes tienen que lidiar constantemente con los problemas personales de sus clientes, los rumores de la prensa y las exigencias del público. La serie revela cómo la vida personal de los actores puede afectar su carrera y cómo la percepción pública puede ser manipulada por los medios. ¿Será que la agencia de Hande está detrás de este escándalo para generar publicidad? ¿O es Kerem quien está filtrando información para dañar la imagen de Hande? En el caso de Kerem y Hande, la presión de mantener una imagen de pareja perfecta pudo haber contribuido a la tensión y al final de su relación. Si la infidelidad es cierta, es posible que Hande haya cedido a la presión de la fama y haya cometido un error. O quizás simplemente se enamoró de otra persona. Las relaciones son complicadas incluso para las celebridades. Y no olvidemos que al final del día son personas como nosotros, con sus propias inseguridades, deseos y debilidades. Volviendo al escándalo, después de la publicación de Kerem, el silencio se apoderó de la situación. Hande no dijo nada, ni para confirmar ni para desmentir las acusaciones. Algunos fans interpretaron su silencio como una confirmación tácita de la infidelidad, mientras que otros lo vieron como una estrategia para evitar alimentar el drama. ¿Será que Hande está esperando el momento oportuno para dar su versión de la historia? ¿O quizás prefiere mantener silencio para proteger su imagen y su carrera? Pero la bomba realmente explotó cuando una revista turca publicó una entrevista exclusiva con una amiga cercana de Kerem, quien afirmaba que el actor estaba profundamente herido y decepcionado por la traición de Hande. Según esta fuente, Kerem había confiado plenamente en Hande y nunca sospechó nada. La entrevista también revelaba detalles íntimos de la relación, como que Kerem había estado planeando pedirle matrimonio a Hande poco antes de que estallara el escándalo. Imagínense el shock. El anillo ya estaba comprado y todo. Obviamente esta entrevista causó un revuelo aún mayor. Los fans de Kerem se volcaron en su apoyo, mientras que los de Hande la atacaron sin piedad. La actriz recibió insultos y amenazas en redes sociales y fue objeto de burlas y memes. La situación se volvió tan tensa que Hande tuvo que limitar los comentarios en sus publicaciones de Instagram. La pobre chica. Nadie merece ser tratado así, independientemente de lo que haya hecho. En este punto es importante mencionar otra serie turca que explora el tema del acoso en redes sociales y las consecuencias del ciberbullying, Internet en Aşk. Esta miniserie, disponible en algunas plataformas de streaming, cuenta la historia de Deniz, una joven que se enamora de un chico que conoce en un foro de Internet. Sin embargo, su relación se ve amenazada por el acoso de un grupo de haters que la atacan en redes sociales. Internet en Aşk es relevante para nuestro tema porque nos recuerda el poder destructivo de las redes sociales y la facilidad con la que se puede difamar y acosar a alguien en Internet. La serie muestra cómo el ciberbullying puede afectar la salud mental de las víctimas y cómo es importante denunciar y combatir este tipo de comportamientos. ¿Será que los haters están detrás de este escándalo, tratando de destruir la carrera de Hande? ¿O quizás son solo fans decepcionados que no saben cómo expresar su frustración? Es fundamental recordar que, más allá del drama y el chisme, hay personas reales involucradas en esta situación. Hande y Kerem son seres humanos que están sufriendo, independientemente de si las acusaciones son ciertas o no. El acoso y el odio en redes sociales nunca son la respuesta. Debemos ser más compasivos y recordar que todos cometemos errores. Hasta el día de hoy, la situación sigue siendo incierta. Ni Kerem ni Hande han confirmado ni negado oficialmente las acusaciones de infidelidad.
Algunos creen que la pareja está tratando de resolver sus problemas en privado, mientras que otros piensan que su relación ha terminado definitivamente. Solo el tiempo dirá la verdad. ¿Será que volverán a estar juntos? ¿O este es el final definitivo de Anker? Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus actuaciones en otras series y esperar que ambos puedan superar este difícil momento. Y por supuesto podemos seguir analizando y debatiendo el drama en las redes sociales, siempre con respeto y considerando que solo estamos viendo una parte de la historia. No olvidemos que las celebridades también tienen derecho a la privacidad y a resolver sus problemas en paz. Y hablando de series turcas, no puedo terminar este vídeo sin mencionar brevemente Aşk 101, una serie juvenil de Netflix que, aunque no trata directamente sobre infidelidad, sí explora las complejidades de las relaciones adolescentes, los errores que cometemos al crecer y la importancia del perdón y la reconciliación. A veces, todos necesitamos una segunda oportunidad, incluso las celebridades. ¿Será que Hande y Kerem se darán una segunda oportunidad? Aşk 101 es una serie turca original de Netflix que sigue la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para evitar la expulsión de su profesora favorita. La serie, protagonizada por Kubilay Aka, Mert Yazkolu, Alina Boz, Selahattin Timpaale y Pek Faileizjazk, explora temas como la amistad, el amor, la rebelión y la búsqueda de la identidad. Aşk 101 es relevante en este contexto porque nos recuerda que todos cometemos errores y que las relaciones pueden ser complicadas, especialmente en la juventud. La serie muestra cómo es importante aprender de nuestros errores y perdonar a los demás para poder seguir adelante. El perdón es clave para superar cualquier crisis. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis del escándalo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de cómo se relaciona con otras series turcas que exploran temas similares. Recuerden que esto es solo mi opinión, y que la verdad completa probablemente nunca la sabremos. Pero lo importante es que reflexionemos sobre el impacto de los rumores, la presión de la fama y la importancia del respeto en las relaciones. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande fue infiel a Kerem? ¿Creen que su relación tiene salvación? ¿Qué serie turca creen que refleja mejor esta situación? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Compartamos nuestras ideas y debatamos con respeto. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse mis próximos vídeos llenos de drama, romance y todo lo que aman de las telenovelas turcas. Gracias por ser parte de esta comunidad de apasionados por las series turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.